Bueno, ¿cómo estamos? Estamos bien, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Mañana? ¿Algunos el domingo? ¿Sí? Qué bien. Pero ya estamos en la fase final, ¿no? Ahorita, en estos momentos, más que nada, ahora ya, me imagino que ya vas a lanzar una pregunta de la fija. Bacán. Pero vamos a, chicos de allá en virtual también, buenas tardes. Pero ahorita, muchachos, te voy orientando en el sentido de, antes de desarrollar la técnica del descarte. ¿En qué sentido? Ya en un ciclo normal, uno va explicando detalladamente, bueno, eso es lo que va a ocurrir en la separata. Y usted se da cuenta que San Marcos nos pone así, ¿no? Nos pone un texto dentro y te pone 1 en romano, 2 en romano, 3 en romano y 4 en romano. Últimamente está poniendo así, ¿no? Y después te pone la alternativa A, B, etc. Entonces no se olvide, antes de desarrollar, ¿no? Porque prácticamente ya estamos ya listos. Usted tiene que tener consciente de que usted está listo, ya está, ya. Está seguro que va a lograr el objetivo, porque lo va a lograr. Pero aparte, quieres el examen nada más. Ahorita tú quieres el examen. Y eso ya no hay que desesperar. Entonces, supongamos que te pregunten fonética. Supongamos, ¿no? Y te dicen que aquí, en esta oración hay un fonema poligráfico. Poligráfico. Y como tú dominas, no hay fonemas poligráficos. O sea, que este es falso. Este es falso. ¿Me entiendes? Entonces, inmediatamente, ¿qué vas a hacer acá abajo? Vas a buscar, ¿sí o no? La relación. ¿No? Si pongamos que en la 1 es verdadero y tú sabes que este es falso, ¿qué haces? Descartas. Lo que usted ya sabe. Va descartando. Pucha, profe, en la D también. Profe, en la D también ahí son verdaderos. Descartas. Ya no estamos para demorar. ¿Me entienden? Ya no estamos para demorar. Descarte. Y al final me quedo con 2. ¿Sí o no? Y al final, sin hacer todo, te vas a dar cuenta que la 4 en romano es verdadero y la otra dice falso. Ya te digo la clave sin analizar las otras. Ya te ahorraste un espacio de tiempo. ¿Me entiendes? Porque tú estás seguro que esa 1, tú sabes que es correcto, verdadero o falso, pero tú ya lo sabes. Entonces ahí vas aplicando eso, ¿no? En cambio, en un ciclo normal, uno va paso a paso explicando. Aquí ya no, porque usted sabe, está seguro que esa es falsa y ya está. Y lo descarta. Y me ahorro un tiempo. Y también empiece por, si te dan el boletín, empieza por el curso que tú dominas. Si te dan un segundo bloque, me imagino que si vas a un área, me imagino que empezarás por lenguaje. Porque el curso que tú domines, ahorita voy a desarrollar, yo te dando las pausas. Porque, como dije creo que la semana pasada a los alumnos, las primeras 10 preguntas para mí son fundamentales, que no te puedes equivocar. ¿Cuál? La que tú dominas. Si me gusta geografía, geografía. Historia, historia. ¿Me entiendes? Ahí voy. Empiezo y la paso. Imagínate tú que estás haciendo cursos que tú dominas historia, geografía, lenguaje, en 15 preguntas. Y tú sabes que ninguna te has equivocado. Y esas 15 las has hecho en menos de 10 minutos. ¿Cómo crees que va a estar tu cerebro, tu mente? Pulenta, criollamente hablando, bacán, contento. Pero si empiezo una pregunta, por ejemplo, matemática, que de análisis, y me sale mal,
ya empiezo a renegar. Entonces por ahí, ese es un factor importante. Que tú empieces bien, que arranques bien. Y de ahí acá. Esa es la forma. Y no dudes. Tengo duda, no dudes. Si a ti te salió esa es tu plan. No dudes. ¿Ya? No dudes. El lenguaje, por ejemplo, en los últimos exámenes, yo les hago una pregunta. Usted, yo sé que ha repasado el examen del examen, ¿sí o no? Dime, ¿lo has manejado o no lo has manejado? Cuando tú lo has resuelto ahí, vamos a viendo tu cuaderno, ¿lo has resuelto o no lo has resuelto? Todas las preguntas. Yo digo en mi curso de lenguaje, todas, ¿sí o no? Y la del domingo, un poco que por ahí, pero cuando tú has estado analizando, ¿la has resuelto? Sí, lo has resuelto, lo has hecho muy bien. Entonces, solamente le falta que inicie el partido. Porque ya demostraste, se entiende, ya demostraste en estos 2 exámenes que lo has resuelto, porque lo has entendido o no. Y así como has resuelto ese examen en tu casa, escuchen, así como has resuelto esos 2 exámenes del sábado y domingo en tu casa, así lo tienes que resolver el día de mañana y el domingo. Tranquilo. Recuerda cómo has resuelto, igual tienes que resolver. Así de simple. Nada más. Pero con seguridad. Para el día lunes, sí, lunes, para estar festejando. Sí, yo sé que vas a ingresar. Sí. Sé que vas a lograr el objetivo. Así que por ahí vamos. ¿Listo, muchachos? Sí. Así que con seguridad nada más. ¿No? Y vamos. Ya muchos compañeros han logrado el objetivo. Vamos a la pregunta número 1. ¿No ha venido función del lenguaje o no? En la 1 y la 2. El sábado domingo vino función del lenguaje, pero siempre venía. Recuerden, siempre viene función del lenguaje. ¿Ya? En la 1, para no hacer mucho redondeo, te salió la C de casa. ¿Estamos de acuerdo? La C de casa. Eso sin discutir. Pero mi pregunta va más allá. ¿No? Mi pregunta ya, muy bien, la C de casa. Bacán. Pero cuando yo digo, por ejemplo, acá, ¿no? Que Juan ven a mi casa, nada más. Juan ven a mi casa, y aquí va la coma, ahí está. Entonces la pregunta es, ¿qué elemento de la comunicación destaca? ¿Qué elemento de la comunicación destaca? Nada más, por si acaso. ¿Ya? ¿Ya? Yo estoy preguntando, aparte de eso, que ¿dónde te puedes equivocar? Si yo digo qué función del lenguaje es, tú inmediatamente me tienes que responder que la función del lenguaje que se presenta acá, que es apelativa. ¿Sí? Vamos, ven a mi casa, ¿sí o no? Pero la pregunta no es qué función, sino qué elemento es. Y la apelativa se dirige a un receptor. Entonces, el elemento de la comunicación que le saca, ¿quién es? El receptor. A ver, ¿qué calor que hace? ¿Qué calor que hace? ¿Qué función es? Expresiva. ¿Y la expresiva con quién va? Con el emisor. ¿Qué elemento le saca? En esta no te preguntan función, sino ahí está. ¿Ya me entendió o no me entendió? Nada más, eso quiero saber. Eso solamente va direccionado a eso. ¿Qué destaca? Por si acaso. ¿Ya? Entonces ya, profe. Entonces voy direccionando acá. Ah, ya entendí ya. ¿Me entendí eso, no? Sí. En la número 2, acá estamos hablando de lenguas romances. ¿Te salió la E o no? Sí. La E enano. Pero hay que tener en cuenta que cuando dice acá, ¿no? Hablamos de lenguas. Cuando dice acá, hablamos de lenguas, como dice, preromanas,
y lenguas que romanas, llamadas también lenguas que romances, ¿o no? ¿Sí o no? Y a este romance, así breve, también se le llama neolatina. Neolatina, nada más. Neolatinas. Entonces, si hablamos así, ¿qué me va a indicar? ¿Quiénes son las lenguas romances antes de que lleguen los romanos o no? ¿Sí? Tienes tú, por ejemplo, el vasco, el tartesio, tienes el íbero, ya está, el celta, el ligure, el griego, tienes el fenicio, el cartaginés. Antes de que lleguen los romanos, se hablaban, era multilingüe, ¿no? La península ibérica. ¿Cuál es la lengua prerromana que no logró ser dominado por los romanos? ¿Cuál es la lengua prerromana que no logró ser dominado por los romanos? Los vascos. ¿No? Los vascos no lograron ser dominados por los romanos, ¿no? Con su lengua euskera. ¿A qué se llaman lenguas romances? Son aquellos, ¿cómo nació una lengua romance? La lengua romance nació producto de qué? De un dialecto. ¿Cómo nace una lengua romance? Producto de un dialecto ¿de qué latín? ¿Latín culto o latín vulgar? El latín vulgar. ¿El castellano cómo nació? Producto de un dialecto de latín ¿qué? Vulgar. Entonces, ¿cuáles son las lenguas romances? Usted me dirá, profe, el castellano, el portugués, ¿sí? El francés, ¿qué más? El italiano, ¿no? El rumano. Todas estas lenguas nacen producto de que de un día, dialecto de latín vulgar, ¿no? Los romanos llegan, conquistan diferentes pueblos y una lengua cambia con el tiempo, ¿o no? Por eso que acá, en la pregunta 2, lengua romance, catalán provenzal en la 1, en la 2, lengua romance, no hay lengua romance en la 2, en la 3, lengua romance, el italiano, bueno, la 3 y la 4 tienen lengua romance. ¿Está bien? Sí. ¿Cuál? El provenzal, por ejemplo. Tú tienes acá, por ejemplo, que me dice, el provenzal es una lengua que va acá. ¿No? Sí, sí. Acá tienes, tiene varias, ¿no? Acá tienes el reto romano, tienes el dálmata, tienes el gallego. Lo único que tienes que acordar es esto, mira, ven. Vasco, acá tienes el gallego, tienes el sardo, tienes por acá el provenzal, etc. El rumano, reto romano, dálmata. 2. Yo creo que en la 2 es también sencilla. ¿Te salió la E de enano o no? ¿Está bien la E de enano? ¿Sí? No te olvides que palatales yo le digo los cachuditos. ¿Sí o no? Los palatales son los cachuditos. ¿Cómo que los cachuditos, profe? Los cachuditos. ¿No? Tú vas teniendo acá. Sí, ahí está. Tienes, por ejemplo, acá la ñ puede ser así. Ñ. Ahí está, con su cuerno abajo. ¿Eso qué cosa es? Es la Y. Esta es la doble L. 4. Mira, qué rápido vamos a avanzar. En la 4 te sale la A. En la 4 dice que hay 12 o no. A ver, contamos. Y viene una pregunta, ¿no? ¿Se recuerdan de cómo se separaba alhaja? ¿Se recuerdan el examen del sábado domingo o no? Porque siempre va a venir, siempre viene dictongo, trictongo, tilde, eso va a venir. Pero lo que no, yo les aseguro que viene, ¿sabes cómo viene? Fijo, en cualquiera de los áreas, ¿sabes qué va a venir? Te van a dar una oración
pero en sílabas separadas. Separadas, lo que sí viene simple. ¿Cómo, profe? Te damos una oración. ¿Cómo se separa? Casar, casaca, ¿no? Esta, ¿no? Casaca, pintoresca. ¿Se recuerdan? Así viene la viene. Eso te va a venir. Yo te aseguro, te lo dice el profeta. O sea, te dan una oración, 5 alternativas y donde se ha segmentado correctamente. O ya recuerdo, donde se ha segmentado correctamente. Eso es porque no ha venido, ¿cómo ha venido? ¿Cuántos dictongos hay y cuántos yatos? Algo así. ¿Sí o no? Así ha venido. Pero no ha venido separación, que muy bien. O sea, te va a venir, porque dictongo, tritango, yato y tilde obligatorio vienen en todas las áreas. Por eso que en la 4, ¿qué sucede en la 4? Hay 12. ¿Cuáles son? Biólogo. Protección. Repito. Biólogo. Protección. Lanzamiento. Cambio. Repito. Lanzamiento. Cambio. Cuando. Salió. Muerto. Miedo. Nuestros. Especies. Cuenta. Y bien. ¿Correcto? A ver acá, repasando. ¿Cuántas sílabas tiene pruano? ¿Cuántas sílabas tiene pruano? ¿Tiene? Una. ¿Lleva tilde? No. ¿Por qué monosílabo? Porque es monosílabo. Quiere decir, profesor, que si yo digo guión, ¿cuántas sílabas tiene guión? Una. ¿Es mono? ¿Aguda o grave? Ninguna. Porque las agudas se cuentan a partir de ¿qué? De 2. ¿Qué cosa hay acá? Dictongo. ¿Sí o no? ¿Qué hay acá? Dictongo. Hay dictongo. Eso por si acaso. 5. En la 5 te salió la D de dedo. La palabra aún cuando lleva tilde. Ya, cuando puedo cambiar por toda, todavía. Esa palabra lleva tilde cuando tú la cambias por todavía. Ya, profe. Yo lo cambio por todavía y ahí llevo tilde. Porque ese aún que está acá, un dato nada más. Se queda con tilde cuando yo lo cambio por todavía. ¿Y cuándo lleva tilde? ¿Cuándo va sin tilde? ¿Con qué lo cambias? ¿Con qué? Con hasta. ¿Qué más? Siquiera. Incluso, siquiera. Pero el dato que te digo es ese. Que cuando el aún tenga a la palabra cuando, nunca lleva tilde. No te olvides, aun cuando. O cuando el aún tenga antes a ni aún, nunca le coloques tilde. O cuando el aún le siga un gerundio,
cuando le siga un gerundio, gerundios son aquellos que terminen ando, yendo, yendo. Nunca le coloque siglo. Ya es un datazo, ¿no? Nunca le coloque siglo. Entonces acá, la clave de la 5 es la D. En la primera 1 aún debe llevar tilde, todavía no le dio. Y dio tampoco no debe llevar sí o no. En la 2, él debe llevar tilde o no. Sí, el último él debe llevar tilde. Pero en la 4, ¿cuál es el error? El error, ¿cuál es? Vio. Vio. Listo, clávela. La 6. En la 6 te salió la D, dedo o no. ¿Estamos bien? ¿Por qué dedo? Cuando una palabra es derivada, cuando tiene morfema que derivativo. Mira, te doy un modelo así sencillito. Una palabra derivada, cuando tiene morfema derivativo, recuerde que ya le di la clave. Entonces, ¿qué hago? En formación de palabras. Entonces lo hago bien sencillo. En formación. En formación de palabras. Por ejemplo, si yo le doy a hacer la palabra campo, la separo en morfemas. Campo. ¿Está bien separado o no? Tú me tienes que decir que sí. ¿Por qué, profe? Sí está bien separado. Morfología. Ese morfema es lexical porque es la raíz. ¿Ese qué morfema es? ¿Sabes? No te vayas a confundir. ¿Qué morfema es? Flexivo. Pero te voy a explicar. Porque pero no hay campa. No hay campa. Pero cuando tú dices casa, recuerda cómo te enseñé casa. ¿Qué dice? Esta es la raíz. Cuando una palabra tiene un solo género, como mesa, como silla, como campo, la vocal que sigue va a ser caso especial flexivo. Cuando tiene un solo género. ¿Y su plural cuál es? Y cuando tú dices casita, ¿cómo lo tienes que separar? Lo tienes que separar así, ¿o no? Por eso que este ¿qué es? Flexivo. Si tú dices campo, sí, incluso lo llevo al plural. ¿Cómo? Lo llevo al plural. Y yo sé que ese es el morfema que flexivo. Y si tú dices campito, entonces ahí me vas a entender. Si tú dices, por ejemplo, campito, entonces acá, ¿qué va a pasar? Como comienza se separa. Campito, ya lo separé, inmediatamente, ¿qué me vas a decir? Que este morfema que está acá, ¿este qué morfema es? Derivativo. Bueno, por eso que esta primera palabra se llama palabra primitiva. En cambio, esa se llama palabra derivada. ¿Se llama qué? Palabra qué? Derivada. ¿Y por qué es palabra derivada? Porque tiene morfema qué? Derivativo. E incluso yo puedo formar acá y puedo decir desleal. ¿No? ¿Qué digo acá? Desleal. Y para terminar esa parte, ¿no? Leal. Incluso yo lo puedo pluralizar y puedo decir que desleales. ¿Sí o no? Desleales. Pero cuando usted trabaja acá, ¿qué me dirá? Profe, ese morfema que derivativo. Todo prefijo es derivativo. Todo prefijo que es deriva. ¿Ya? Entonces, esas dos palabras
¿Qué vienen a ser? ¿Son palabras derivadas o no? ¿Sí? Entonces, creo que esta es una palabra que ¿y por qué es derivada? Porque tiene morfema que derivativo. Porque tiene morfema que derivativo. Puede ser sí o puede ser prefijo. Pero si me dan acá la palabra campo y luego me dicen por acá santo, entonces ya se juntaron dos palabras, ¿o no? Entonces aquí tengo dos raíces, o dos palabras en este caso, uno y dos, se fusionó. Entonces a eso se llama que composición, ¿ya? Pero si me dan así, por ejemplo acá, tela, y por acá araña, telaraña, también es composición, ¿o no? Sí, eso viene a ser una composición. Todo lo que está acá, que viene a ser una composición. Ahí está. Esa es una composición. Pero las composiciones, recuerde, se dividen o no. ¿Cómo se llama esta composición? Yuxtapuesta. Impropia. Yuxtapuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no cambia? ¿Cómo se llama esta composición? Propia. Propia o propiamente dicha. Entonces aquí que tengo composición. Tengo una composición. Pero, ¿qué sucede con la parasíntesis? En la parasíntesis, sigamos con campo. Yo digo que a campo, santo. El mismo que está acá, santo. La diferencia está en que le voy a agregar un morfema derivativo. Y voy a decir campo santito. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que junté dos palabras o más, pero la segunda, ¿qué va a pasar? Le agregué, ¿qué morfema es este? Deriva parasíntesis. Parasíntesis. Entonces, ese es parasíntesis caso 1. Porque también hay una parasíntesis caso 2, con prefijos. Le pongo el prefijo des, pongo por acá campo, ahora digo descampado. ¿Qué le agregué? Un prefijo. Y le agregué un morfema derivativo a esa raíz, el morfema derivativo. Y tengo el prefijo. Y cuando usted lee, ¿existe la palabra campado? ¿Existe la palabra campado? No. Es como decir negro en ennegrecer. ¿Existe la palabra ennegrecer? No. Entonces, eso es para síntesis con prefijo y derivativo. Ya propio. Entonces, yo tengo acá
para síntesis. Pero voy a hacer una comparación. Y esta palabra será para síntesis. A ver acá. Informar. Informar. Ahora pongo A2. Pregunta, mira, la misma estructura. La misma estructura. La pregunta es si hay parasíntesis. Aquí no hay parasíntesis. ¿Ya? Aquí no hay parasíntesis. Porque sí existe la palabra informar. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, parasíntesis aquí no hay. Ahora sí, puedo pisar el acelerador avanzando con las preguntitas. Vamos. Menos. En la pregunta 6, la D. En la 7 te salió la C. ¿Qué me piden? Homonimia. En la 1 que tienes calle, del verbo callar, y calle, que es sustantivo de lugar, homonimia. Pero en cambio en la 2, cámara fotográfica, un lugar, cámara fotográfica, y el otro es cámara secreta. ¿Es algo oculto o no? O sea, ¿hay algo en común o no? Sí, entonces, polisemia. En la 3 viene del verbo venir, y los bienes que es un sustantivo. Ahí que tenemos una homonimia. ¿De qué tipo? ¿Parcial o absoluta? Bienes. Parcial, porque son diferentes. Y si son iguales, claro, absoluta. Si es sustantivo verbo, parcial. Si es sustantivo, absoluta. La paradigmática es para el verbo. En la 4, columna, ese es al ojo, es polisemia, ¿o no? ¿No? Columna es polisemia, clásico, ¿no? Clave la C. En la 8, frase nominal. Sustantivos, te salió 9, 10. ¿Cuánto salió? En la 8. 8 por 9. ¿Qué hizo el resto? A ver, contamos. Los sustantivos, geólogos, restos, paisaje, Antártida, investigadores, superficies, kilómetros, también kilómetros. Cuando yo digo muchos kilómetros, ¿cuál es el determinante? ¿Me entienden? No? Determinante muchos y kilómetros es un sustantivo. ¿Qué más? Cosa, continente, ¿no? ¿Cuántos hay? 9. En la 9 te salió la C. ¿Sí? Contamos. Recuerda que el determinante también es del y al. ¿Ya? El diario. La universidad. Los niveles. Del estrés. El neurofisiólogo. La facultad. La USACH. Algunos ritmos. Y el cuerpo. 9 o no. ¿Está? 9. La 10. Predicado verbal. ¿Cuándo un predicado verbal? Cuando el verbo, ¿qué es? No copulativo. ¿Y cuándo es? Predicado verbal, predicado nominal. Copulativo. Pero también San algo, ¿cómo utiliza? Frase.
¿Sí o no? San Marcos también utiliza frase. Te doy la clave, ¿no? Mientras yo voy haciendo pizarra. En la 10 te salió la E de enano, ¿no? Para poder explicar. La E de enano. Pero recuerde que San Marcos utiliza mucho lo que es frase nominal. Perdón, frase, digo. Frase que verbal. Por eso que, como dice San Marcos, frase verbal que atributiva, y frase verbal que predicativa. ¿Qué es frase verbal? Frase verbal que es predicado. Fusionado. ¿Cuándo es atributiva? Cuando el verbo que es copulativo. Yo le pregunto a ustedes, ¿y cómo se le llama también al verbo copulativo? Atributo, puede ser atributiva, ¿ya? Se le llama también verbo atributo. Y la frase verbal predicativa cuando el verbo que es no copulativo. Por eso que al verbo no copulativo también se le llama ¿qué? Verbo predicativo. Verbo que predicativo. Y todos sabemos que cuáles son los verbos copulativos, ¿no? Ser, lo que más se utiliza. Ser, estar, parecer. Pero, ser, estar, parecer. Pero también tengo que tener bajo la manga ser, estar, parecer. Permanecer. Ser, estar, parecer. Estos son los verbos copulativos. ¿Por qué? Porque en el libro de la prensa Marcos está permanecer también. ¿Ya? Permanecer. ¿Dónde tenemos que dominar? Es en la perífrasis verbal. ¿Dónde tenemos que dominar? En la perífrasis. Así rapidito. No te olvides que en la perífrasis de infinitivo, aquí en mi borrador de infinitivo, por ejemplo, tiene que cantar, de infinitivo, tiene que cantar. He de cantar. He de cantar. Voy a cantar. Tú te vas a dar cuenta rápido por el nexo, ¿o no? Hay un nexo más infinitivo, ¿qué haces? Todo verbo. Pero a veces no tiene nexo. ¿Cuáles? Estos dos. Tampoco trabaja con estos dos. Soler y deber. ¿Ya? Cuando tienes suele ¿qué? Cantar. Debe ¿qué? Cantar. Ese es perífrasis. Sin nexo, los dos nomás trabajarlo. Porque cuando aparece estos tres que están acá, recuérdese, quiere cantar. Quiere cantar hoy. Desea. Porque estos son los que utiliza San Marcos, para confundirte. Desea cantar. Cantar hoy. Y anhela cantar. Anhela cantar. Acá mi borrador le digo, no quiero rápido para no demorarme. Anhela cantar hoy. Entonces, cuando tú tengas querer, desear, anhelar, no lo juntes, se separan. Esto siempre lo juntan, soler, lo que utiliza. Y esto también utiliza, estos cinco. Los separas. Este es verbo principal y este es verbo subordinado. Recuerda que el infinitivo es un verbo, ¿o no? En una proposición subordinada, ¿o no? ¿De acuerdo? Aquí lo separas. Este es verbo principal y este es verbo que es subordinado, principal y subordinado. En cambio acá no. Ahora, también hay que jugar también la voz pasiva, ¿no? Entonces,
En la 10.1 el verbo es parecía, copulativo. En la 2 el verbo es era, del verbo ser, copulativo. Pero en la 3, ¿cuál es? Fueron seleccionados, pasivo. Cuando tú veas el verbo ser más un participio que hacerlo, pasivo. ¿Quién manda? El último. En la 4, ¿cuál es el verbo? Será establecido, pasivo. Pero en la 5, ¿cuál es? Ha estado. Pensativa no, porque iba. Es un adjetivo. ¿Cuál es el verbo? Ha estado. ¿Y quién manda? Estar. ¿Y estar qué es? Copulativo. Por eso que la clave es la E. La E de enano. 11. ¿Te salió la B de bueno o no? La 11 está bien. ¿Está bien la B de bueno, sí o no? ¿Por qué, profe? ¿Cuál es el nexo? No obstante. No obstante. Verbo, estudio y ejército. En la 2, ¿cuál es el nexo? O. ¿La O qué es? O-U. Disyuntiva. En la 3, ¿cuál es el nexo? Con qué. Con qué es con qué. Por lo tanto, por ello, ¿qué es? Ilativa. En la 4 es decir. Es decir. O sea, eso es. Pero bueno, eso es decir, o sea, ¿qué es eso? Explica, explicativa. Clave la B. En la 12, objeto directo. Pero me están pidiendo que en oración compuesta. ¿O no? ¿En qué me están pidiendo? En oración compuesta. Entonces, muchachos, miren, ¿eh? Yo les aseguro que viene en oración compuesta el complemento de nombre, de adjetivo y de verbo. Yo les aseguro. Y el otro es que estoy diciendo de separación de sílabas en oraciones. Y tú me lo dices en el tono. Me hace recordar, ¿no? En el tono, en la fiesta de cachingo. Profe, lo que usted está diciendo vino. Me hace recordar. Pero ahorita te explico, te repaso el complemento de nombre, de adjetivo, ¿se recuerda? De qué, en qué, con. ¿Te recuerdas o no? Ya, eso viene. Pero para hacer eso también tienes que saber la 12. Dime tú, como proposición subordinada con el infinitivo es trabajar o no. ¿Qué va entre paréntesis? Trabajar arduamente. ¿Se recuerda? Acá mira. Trabajar arduamente. Cuando usted tenga un ejemplo nomás, uno nomás. Cuando usted tenga un infinitivo, tenga cuidado. Mira que acá te estoy poniendo infinitivo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Acá te poniendo infinitivo, ¿sí o no? En perífrasis, no perífrasis. Por ejemplo, acá, y yo digo acá, ¿se recuerda este ejemplito? Amar a esa dama. Fue importante. Importante. La oración es siempre compuesta. Esto sí me preocupa. Porque yo sé que lo dominas. Hay que reforzarlo, ¿no? Reforzarlo, toque nomás. ¿Hay un infinitivo? Sí, este es el infinitivo. Sí, profe. Ese es el infinitivo. Infinitivo. ¿Y esto qué viene a ser? Su complemento, profe. ¿Cómo? Este es su complemento. Ahí está. ¿Cuál es el verbo? Aquí hay dos verbos. Este es el verbo. ¿Pero este verbo qué es? El principal. Y como verbo principal,
usted sabe que va a ser ¿qué? Núcleo de qué? De predicado. Pero ese infinitivo se convierte en verbo subordinado. ¿Por qué se convierte en verbo subordinado? Por el complemento. Complemento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todo esto que está acá, lo llevo así. Y todo esto se convierte en ¿qué? En una proposición subordinada. Porque es infinitivo más complemento. Porque si yo digo, el amar fue bueno, ahí es sustantivo. El amar, el artículo. Entonces acá, allá profe, amar es alama, claro. ¿Qué buscas? Sujeto. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Quién? No, pero como no sale con quién, pasa qué. Bueno, ¿qué fue importante? Entonces inmediatamente usted me dirá, profe, todo esto que está acá, ¿qué viene a ser? Sujeto y núcleo de qué. Y de paso, ¿qué es? ¿No es sustantiva? ¿Sí o no? Es una sustantiva. Pero ¿qué sucede si yo lo hago así? Amar, amarla, fue importante. Fue importante. Ahí está. Ahí será. ¿Habrá proposición subordinada? Sí. ¿Habrá proposición subordinada? Sí. ¿Por qué? Porque tú tienes acá el infinitivo. Y aquí termino. ¿Y qué tengo acá? El complemento. Infinitivo más complemento. ¿Ok? ¿Eso qué es? El infinitivo. Más el complemento. El complemento es el objeto directo de la proposición subordinada. Entonces, ¿qué haces? Paréntesis. Ahí está. Y a eso tú lo llamas proposición subordinada con infinitivo más pronombre. Lo primero que tienes que hallar es el sujeto. Por eso que este es sujeto, no que es sujeto. ¿Ya? Y esto que es sustantivo. Pero si usted me dice que el amar, el dulce amar, fue importante, fue bello, la oración es simple. ¿La oración qué es? Simple. ¿Por qué? Tienes el infinitivo, entonces, ¿qué sucede? Este es un sustantivo. Tienes el artículo que es un sustantivador universal, y esto que es adjetivo, y este es el determinante, y el determinante es un sustantivador universal, y la oración es simple. Y será un verbo perífrasis, cuando están en una perífrasis verbal, cambia, ¿sí o no? Cuando está acá en una perífrasis, yo puedo decir que él tiene que amar. Él tiene que amar a sus padres. Y termine, y aquí ya aprieto el acelerador. Él tiene que amar. Tengo el sujeto predicado. Tengo el infinitivo. ¿Y ahí qué viene a ser? ¿Cuál es el verbo? Inmediatamente usted me dirá, profe, el verbo viene a ser todo eso. ¿No? ¿Eso qué es? Una perífrasis. Una perífrasis verbal. Y a veces no te preguntan,
La perífrasis verbal, ¿cuántos auxiliares tiene? Este es auxiliar. Y el último que es principio, pero este es nexo, este no es auxiliar. ¿Ya? Auxiliar principal. Entonces por ahí vamos viendo algunas variantes. Acá, muchachos. ¿En qué número estamos? ¿12A? La clave de la E, enano, ¿o no? ¿Está bien? Ya. Pero yo quiero saber que en la A, ¿cuál es qué va entre paréntesis? Trabajar arduamente. Y ese es el sujeto. En la B, ¿qué va entre paréntesis? Estudiar un posgrado en el extranjero. ¿Y eso qué es? Atributo. Porque el verbo es copulativo. Cuando el verbo viene a ser, el primero es el sujeto. En la C, ¿qué va entre paréntesis? Que Fernanda resuelva sus inquietudes, ¿o no? Y el verbo viene a ser es. Entonces eso viene a ser sujeto. Pero en la D, el verbo viene a ser confío o confío. Y el otro verbo, ¿cuál es? Completarán. ¿Eso es complemento o no? ¿Se recuerdan? Es un complemento. ¿Claro? ¿Por qué? Porque tú tienes el verbo completarán y antes ¿a quién tiene? ¿A qué? Pero ese que tiene antes ¿a quién? A en. ¿Me entiendes? Tiene que a en. Entonces, si nos recordamos aquí, no se olvide que cuando tiene ese rubro, yo te estoy diciendo que como chamón que soy, eso te va a venir. ¿No? Usted trabaja acá, tiene los nexos, y por acá te me dirán, usted tiene, por ejemplo, repasando, en, y qué. Y el antepuesto viene a ser el qué. Y si no está el qué, está el infinitivo. Pero este que tiene que tener también a un verbo. El infinitivo ya no, porque por sí solo ya es verbo. ¿No? Por supuesto que tiene que tener esta terminación. Ahí está. Entonces, y me fijo en el antecedente. Si el antecedente es un sustantivo, el sustantivo se llama nombre. O puede ser un adjetivo. O puede ser un verbo. Entonces, teniendo esta estructura, ¿cómo se llama esto en la proposición? Subordinado sustantivo, complemento. Ahí está. Complemento. Ahora, ¿cómo te das cuenta? Haces el cruce de que, en que, en que, a qué. O como también puede ser de más infinitivo, en más infinitivo, a más infinitivo. Y yo me fijo solamente en el antecedente. Ahí está. ¿En qué me fijo? En el antecedente. Ustedes saben que en un ciclo normal yo no hago pizarra, ¿sí o no? Hago cuadritos, yo hago cuadritos más rápido. Más rápido. Y ahí te das cuenta. Allá, profe. Quiere decir que aquí, cuando voy acá, en la 12D dice, en que ustedes haya, en que.
y luego tienes el verbo, completarán, ¿sí o no? ¿En qué? ¿En qué completarán? Y me fijo, antes está confío, ¿no? O confío, confío. ¿Qué viene eso? ¿Complemento de qué? ¿De verbo o no? ¿Es un complemento de qué? De verbo. ¿Clave la E o no? ¿Sí? En la 13, la D o no. ¿Está bien correcto? La D. En la 14, la B de bueno. ¿Sí? ¿Por qué? En la 1 es el vocativo. Y cuando uno redacta dice, si el vocativo está al inicio y luego viene preguntas, aquí en mi borrador, si tengo un vocativo, está al inicio con una coma, ahí está, signo de interrogación, ahí está. Pero si hay la pregunta y el vocativo está al medio, tiene que ir dentro de los signos de interrogación. Signo de interrogación, exclamación. Si el vocativo está al final, tiene que ir dentro de los signos de interrogación. Solamente irá afuera cuando está algo. Igual va a suceder con el complemento circunstancial. Igual sucede con el complemento circunstancial. Bueno, llegaron hasta la última pregunta. Hicieron la última, que también es de examen. Pero vamos para acá por paso. Acá hay varias preguntas de exámenes pasados. Ah, te estaba explicando eso. Te estaba explicando eso. Eso se llama combinación de signos de...
Aquí está, ¿no? Eso es con los signos de interrogación y exclamación. Entonces, como te dije, si hay una pregunta de exclamación, si el vocativo está al inicio, pero si está la pregunta y el vocativo está al medio, al final tiene que ir dentro de los signos de interrogación. Esto está viniendo bastante en San Marcos con los circunstanciales. Tú sabes que las circunstanciales, si está al inicio, se llama la coma hiperbática. Cuando viene una pregunta de exclamación, igualito, va afuera. Pero si está al medio, al final ya no, ¿no? Porque el circunstancial se mueve. Si el circunstancial tú lo pones al medio, entre comas. Esa es la regla. Ahora vamos a ver. Clave la 14, la B. En la 15 es pregunta de examen, pero de la pre. Es pregunta de examen de la pre. ¿Cuál es la clave? ¿La D o no? ¿Está facilito, no? ¿Está bien la D o no? Sí, ya. En la 16, objeto indirecto. 16. Perdón, en la 15 tienes que la D, dedo. En la 16 te salió la B de bueno. B de bueno. Explico. No hay problema. Explico. No te vayas a olvidar. Métese no. No te vayas a olvidar el métese no. Rapidito, no más cierto que. Porque al explicar eso estoy explicando oración simple y compuesta. Sí, sí. Métese no puede ser o de como puede ser oí. Puede ser o de como puede ser oí. ¿Qué me dice acá? Métese no. Puede ser o de como puede ser oí. Entonces vamos al primer caso. Si formo una oración, pero acá, y yo digo acá, me compró el libro, ya, y por acá voy a decir, igual con Rosa me vio ayer, ya está. Entonces, ¿cuál es la regla? Teniendo acá este me y este me, ¿qué me dice? ¿Cómo sería? Me compré el libro. ¿Lo compré el libro o le compré el libro? ¿Cómo se dice? ¿Lo compré el libro o le compré el libro? ¿Le, sí o no? No, pues sí, lo compró el libro ayer, no. ¿Cómo se dice? Le compré el libro. Eso es lo que se dice. Entonces, cuando yo lo cambio, eso que está acá, entonces eso viene a ser ¿qué? Objeto ¿qué? Indirecto. ¿Cómo se dice? Rosa le vio ayer a Juan, le vio ayer o lo vio ayer. Lo vio ayer. Cuando yo lo cambio por lo o por la, cuando tú lo cambias por lo o por la, si tiene sentido, entonces ese será ¿qué? Objeto directo. Para que sea objeto directo, ¿con cuáles son? Lo, la, no, tiene esta estructura. Pero si ese me tiene, le sigue el lo, si ese me le sigue el lo, me lo da, ahí está, me lo da. Entonces aquí ya no dudes, de frente, ese va a ser OI. Cuando está
este con la o lo, porque este es o de siempre, ¿no? ¿Cuáles son o de siempre? La. Entonces, como está con lo, siempre es o de. ¿Es así o puede ser así? Dámelo. Dámelo. Veo aquí el me. Ahí está el me. Dámelo. Dámelo. Entonces, ese que saca, mira, está con lo, porque sé que lo es o de siempre. Entonces, en automático, yo no pienso de frente qué va a hacer. Oye, yo no me tengo que por qué equivocar. Entonces, cuando yo formo oraciones, por ejemplo, así, yo digo, tengo que regalar, lo que dice, tengo que regalárselo. El sujeto es tácito. ¿Cuál es el verbo? Lo que hemos hecho temprano. La perífrasis. ¿Cuál es la perífrasis? Regalar. Este es núcleo predicado. Entonces, el se, porque tú sabes que lo es oré. Este es oré. Y este se, como está pegado, de frente yo ya no consulto y va a ser ¿qué? Objeto indirecto. ¿Ok? ¿Sí? Por eso que ahí, en esa pregunta, que la clave la B dice, solamente nos dieron las gracias. El sujeto es tácito, ellos. ¿Cuál es el sujeto? Ellos. ¿Qué nos dieron ellos? Las gracias. Tengo el nos. ¿Cómo se dice? ¿Los dieron las gracias o les dieron las gracias? Les. Por eso que ese nos es que hoy. En la 17 te salió la C o no. 17 te salió la C. Te dicen una sustantiva. Por ejemplo, en la A que va entre paréntesis, que tiró a la fuente. Pero esa que es adjetiva. ¿Por qué? Porque moneda es un sustantivo. ¿Se recuerdan? En la B, que va entre paréntesis, cuando salimos del pueblo, ese es adverbial. ¿Sí? De tiempo. Pero en cambio en la C, que va entre paréntesis, que la próxima semana regresarían. ¿Ya? El sujeto es ellos. ¿Qué es lo que prometieron ellos? Que la próxima semana regresarían. Es objeto directo y por lo tanto que es sustantivo. ¿Ya? La C. Clave la C, ¿correcto? En la 18 te salió la B de bueno. Sí, porque es una pregunta de examen. Sino que son de exámenes. De admisión. Son de examen. ¿Cómo es eso, profe? Pero aquí yo te voy a decir varios. Recuerde que San Marcos, cuando se trata de puntuación, coma, punto y coma, todo te lo pone en minúscula. Porque si lo pones en mayúscula, te vas a dar cuenta rápido. ¿No? Te vas a dar cuenta rápido. Antes de desarrollar esa, aunque ya lo he desarrollado, yo quiero que un dato. Por ejemplo, tengo acá una escritura, 2 puntos, abro comillas, comienzo con mayúscula, listo, cierro comillas, punto final. ¿Y eso cómo se llama? Cita textual. Oído acá. ¿No? Bolognesi dijo, ¿no? Ya, Bolognesi dijo. Dijo 2 puntos. Ya está. Tiene que ir 2 puntos. ¿Qué es una cita textual? Que tú dices lo que otro ha dicho, ¿no? ¿Qué es una cita textual? Tú dices lo que otro ha. Pongo los 2 puntos.
abro comillas, mayúscula, cierro comillas, punto final. Si la cita textual lo mueves aquí, y luego por ahí pongo dijo Bolognesi, acá está la cita textual, por si acaso. Esta es la cita textual. Si la cita textual yo lo muevo, entonces, aquí ¿qué tiene que ir? Una coma. Esta es la cita textual, o la oración normal. Si la cita textual tú lo mueves al inicio, tiene que ir una coma. No le voy a poner dos puntos, nada. Se movió. Una coma. ¿Ya? Y comienza tú, supongo. ¿No? Entonces, en la 18, la clave es la B, pero aquí yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, estimada alumna va entre comas, ¿estás de acuerdo? Ya. ¿Qué comas es? Boca, vocativo. Ya. Pero fíjate lo que voy a hacer. Ya. Nosotros ahorita estamos en los signos de puntuación, no nos están preguntando qué tipo de coma es. Pero cuando tú dices, al inicio de esa clase, es complemento circunstancial. Por lo tanto, la primera coma es hiperbática. ¿Me entendió o no me entendió? La primera coma que es hiper, porque es un complemento circunstancial. Y la segunda coma sí es vocativa. Pero en puntuación no nos vamos a equivocar porque el vocativo tiene que ir entre comas. Pero ¿qué pasa si me dicen qué tipo de coma? Ahí me pueden agarrar o no, porque yo de frente soy vocativa. Así que tener cuidado. Entonces, al inicio de clase, coma vocativa, perdón, hiperbática, estimada amiga, coma vocativa, y ahí empieza la oración. El docente es el sujeto. Comenzó es el verbo. Comenzó diciendo lo siguiente. Ya está. ¿Qué va ahí? Dos puntos, abro comillas. Pero la palabra quién es, date cuenta que lleva tilde. ¿O no? Y si lleva tilde, te está preguntando. Entonces, dos puntos, abro comillas, ¿y qué empiezo? Signo de interrogación. Siguiente, dos puntos, abro comillas, signo de interrogación. ¿Quiénes han leído a Calderón de la Barca? ¿Quiénes? ¿Quiénes han leído a Calderón de la Barca? Cuya obra más reconocida fue La vida y sueño. Entonces, cuando yo digo, ¿quiénes han leído a Calderón de la Barca? Cuya obra más reconocida fue La vida y sueño, después de Calderón de la Barca queda una coma. La coma explicativa. Porque lo que está ahí es una explicación, es una proposición subordinada, adjetiva. ¿Ya? ¿Y ahí qué sucede? ¿Qué hago? Signo de interrogación de cierre. ¿Qué hago ahí? Signo de interrogación de cierre. ¿Qué más? Las comillas. Y después, ¿qué viene? Punto. Así es, porque tú has empezado, ¿no? ¿Cómo has empezado? Has empezado así. Bueno, o sea, si no hay interrogación tiene que estar dentro. Y si hay comillas tiene que ir punto. Si hay ya no hay nada, ese punto de interrogación y ya es punto. Y luego empieza la oración, ¿no? El director es otra oración, está observando la clase, ya listo, y la clave la B de bueno. La clave de B de bueno. 19. Que salió la de dedo. De dedo, explico.
¿Cuál es la diferencia entre un sustantivo colectivo y un cuantificador? Un sustantivo es colectivo, como por ejemplo, tú me dices caloría, y su colectivo, que viene a ser conjunto de qué? De objetos. El cuantificador este cuantificador, y yo le digo a usted, por ejemplo, mayoría, ahí está. La diferencia está en que el colectivo sí sabemos quiénes se integran. Constelación, conjunto de estrellas. Piara, conjunto de cerros. Pero el cuantificador no sabemos quiénes se integran. Por eso que cuando usted escuchó infinidad, mayoría, el resto, la mayoría, el resto, la minoría, ellos necesitan de un MI para saber quiénes se integran. O sea, ¿cómo sería el profe? La mayoría de profesores, la mayoría de niños, ¿ya? La mayoría de transportistas. ¿De qué necesitan? De un MI para saber quiénes se integran. Entonces, ¿cuáles son los que se utilizan como cuantificadores? Tienes mayoría, minoría, los clásicos, ¿eh? Infinidad, porcentaje, resto, este es lo clásico. Entonces, cuando el cuantificador tenga MI, el verbo puede ir en singular o puede ir en plural. Pero si el cuantificador, o sea, yo tengo acá el cuantificador, tengo el cuantificador, tengo el MI, está cuantificado ya, tengo el MI, y luego tengo el verbo, y si después del verbo aparece un adjetivo, el verbo siempre tiene que ir en plural. Nada más. La mayoría de niños están tranquilos, siempre en plural. La mayoría de niños viajaron a Tumbes, ahí no hay adjetivo. Puede ir en singular o en plural. ¿Entendió? Los cuantificadores. Y si, por eso que acá es más la explicación, pero así es básico, ¿no? Entonces acá dice un centenar. ¿De qué? No se sabe, ¿sí o no? Deduce que es un cuantificador, ¿no? Entonces, ¿un centenar de qué? De gaviotas y pelícanos. Ya me puse el MI. ¿Y cuál es el verbo? Rondaban. Y puede estar en singular o en plural. Porque no hay un adjetivo. Entonces está bien redactado. En la 2, el doctor o médico. El doctor o médico. ¿Es la misma persona? ¿Es sinónimo? Sí. Entonces, el verbo, ¿cómo debe ser? Lo atenderá. Lo atenderá. En la 3, el sujeto es
el decano y miembro de la comisión. ¿Cómo, profe? El decano y miembro. Y cuando tú dices el decano y miembro, no tiene artículo. Es una sola persona. ¿Sí o no? Es una sola que persona. Por lo tanto, el verbo tiene que ir que en singular debe ser asistirá. Asistirá. 2. Ahí tienes frase o proposición. ¿Es igual? ¿Son sinónimos como médico doctor? ¿Son sinónimos como médico doctor? No. Entonces ahí el verbo tiene que en plural. Por eso que la clave es la D. Ahora sí. ¿Sí? La 20. La 20 fue, bien me recuerdo, fue del año pasado. No, fue del año pasado esta pregunta de examen. Recuerden, muchachos, recuerden. Descarte. Aquí es análisis. Yo te pregunto, ¿cuáles son los oclusivos? Tú sabes. ¿Cuáles son los oclusivos? Voy a ir a repetir. ¿Cuáles son los sordos? Pi, tu, ca, sa, cha, pop. No vas a aprender los sonoros, no, pues, te he enseñado. ¿Cuáles son los sordos? Pi, tu, ca, sa, cha, pop. Lo escribo. Entonces, no. Mira, esta pregunta que está acá, yo también he tenido que analizarla. Pero si yo como profesor tengo que analizarlo todo para aplicar a mis alumnos en una clase normal. Pero cuando estoy en un examen ya, descarte, con lo que yo sé, por ejemplo, porque ponemos es, entonces, ¿qué hacemos? Mirad. ¿Cuánto salió en esa 20? La A, la A, la A, esa es la clave. Voy a explicar, ¿no? La A. Me voy a poner en tu caso. Me voy a poner en tu caso. En la número 1, dice el par mínimo, elefante, elegante. Entonces, en la número 1, cuando usted ve aquí, en la número 1, ¿ya para qué? ¿Qué tengo que separar? ¿Qué me dice? Elefante, la F, ¿no? La F. ¿Y el otro cuál es? Elegante. ¿Ok? ¿O no? ¿Sí? Ya está. Dice que hay una función distintiva, ahí está la distintiva. ¿Sí o no? Ahí está la distintiva, ¿o no? Pero ¿qué te está diciendo? Entre un fonema fricativo labio-dental y un palatal. Ya, dice que este es labio-dental y este que es palatal. Pregunta, los palatales, ¿te recuerdas? Son los cachuditos. Dime tú, los palatales, ¿cuáles son los palatales? Creo que el palatal, que yo recuerdo, son los cachuditos. ¿Cómo que los cachuditos? Usted me dijo, por ejemplo, que tiene su cachito. ¿O no? El que está acá, por ejemplo, va así. Cuando yo tengo la N, va así. ¿O no? Y tengo por acá la L invertido. Tú sabes que cuando uno va representando fonemas, no, este viene a ser la T, este que pues es la Y, y así.
Pero esta qué cosa viene a ser, la doble L, ¿o no? Y esta es la yereyate. Dice que esto es palatal. ¿Esto es palatal? Ya lo descarté. O sea, tú tienes que leer. Allá, y dice que fonema, función distintiva ante el fricativo. En primer lugar, tengo que ver cuáles son los distintivos. La F y la G. Ya lo separé. ¿Sí o no? Ya lo separé. Ya lo separé. ¿Y qué me dice que la primera qué es? ¿Qué me dice? Fricativo dental. Ya, repaso. ¿Cuáles son los fricativos? Fricativo, ya te estoy repasando. ¿Soy Fox? ¿O Lorena dijo? No, Lorena dijo no sé. Fricativo, ¿soy Fox o no? Pues estamos repasando. ¿Sí? Allá, profe. Entonces acá la F. Esa sí es. ¿Ya? Y entonces en la 1, ¿por qué lo descartas? Por eso. ¿Lo descarto por eso o no? ¿Qué me está diciendo? ¿Que ese qué es? ¿Qué me está diciendo? Que ese que viene es el palatal y no es palatal. ¿No? Descarté. Entonces, como yo sé que la 1 lo he hecho bien, entonces la 1 es falso, entonces yo subrayo la E de enano y la C de casa. Ya lo descarté. Y me quedo con la ABD. Paso a la segunda. En la segunda dice gema, la gema de Isabel, gema, se observó una ligera mancha de yema. Entonces acá dice oposición. ¿En qué está la oposición? Gema y yema, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces cuando yo tengo acá gema, esta es escritura, y la otra cuál es, estamos en la segunda, ¿no? Y yema, esta es letra. Pregunta, ¿cómo es distintiva? La distintiva que es, cuando me dicen acá, distintiva, este es gema. ¿Cómo se escribe eso? Y eso que está, ¿cómo va? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está? ¿Todo es igual o no? Sí, ¿en qué se diferencia? ¿Hay distintivo o no hay distintivo? Sí, profe. Entonces, la 2 ¿qué es? ¿Verdad? Debo. Y descarto las otras alternativas. Después tienes extranjerismos frecuentes. ¿Qué tengo? Ya, hice la 2. Y en la 3, ¿qué tengo? Es tran, iris, mos, frecuentes. Frecuentes. Ayúdame a llevarlo todo a fonema. A fonema. Solamente las consonantes. Ese es X. ¿Está bien o no? ¿Qué más tengo? T, R, ¿sí? N, G, querismo. ¿Cómo va? Así, ¿sí o no? G. Después que sigue. L, S, M, S. Voy a frecuente. ¿Cómo es? Pre. ¿Está bien? Cuen. Estoy sacando los vocales. Cuen, tes. Ayúdame. ¿Está bien o no? Frecuente, ¿sí o no? ¿Eso qué viene a ser? Fonema. Está, fonema. Y aquí, entonces, ¿en qué número estoy? En la 3. En la 3 me dice que hay 3 fonemas que fricativos. ¿Cuáles son los fricativos? Te dije. Soy Fox. Entonces tú haces inmediatamente, ¿qué haces? Soy Fox. Ok. Pero vamos a sacar los fricativos. ¿Ya? Ya está. Soy Fox. Ahí está. Soy Fox.
¿O no? Soy Fox. Ahí está. Entonces, ¿y cuáles son los sonoros? Explicativos sordos y uno sonoro. ¿Cuáles son los sordos? Yo quiero los sordos nada más. Por eso que tú no tienes que estudiar todo, mira. Entonces usted me dice, profe, solamente los sordos nada más. Entonces usted me dice, profe, ya lo sé ya. Pituca, sa, cha, pop, profesor. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, pituca, sacha, pop. No tienes por qué aprenderte los sonoros. Que yo me estoy poniendo en tu caso, ¿cómo lo voy a esperar? Entonces acá, ya está, pues, yo lo hice, profe. Bueno, cuento acá, S, fricativos, tengo acá la X, tú me ayudas, ¿ah? Si se me va una, tengo acá, tengo también la F, ahí está, la F, ayúdame, tengo acá, creo, no, la S, ¿o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 2, 4, 6. Ayuda. ¿Sí o no? Ahora, la S, la X, la S, la F y la S. O sea, no hay ningún sonoro. ¿Me entiende cómo lo he hecho? Entonces la segunda que es, o la tercera, es una falsedad. Dime, ¿sí o no? Y lo voy a trabajar la cuarta, ya no. ¿Vas a trabajar la cuarta? Ya no. ¿Por qué? Porque ya te salió. ¿O no? Y te ahorras el espacio. En cambio, en la última, por supuesto que tengo acá, dice éxito, ¿no? Éxito es KS. Pero acá dice que el fonema alveolar, el fricativo alveolar es la S. Entonces dice que, ¿cuál es la S? Ya. El fricativo alveolar sordo. ¿Cómo separa tu éxito? En fonema, ¿no? Éxito, ¿así está bien o no? ¿Está bien? ¿Está bien éxito así o no? Ya. Entonces, este es el fonema que te están diciendo. Pero no puede ser, porque poligráfico, ¿cómo es? ¿Qué poligráfico? Que un fonema representa varias letras. Por ejemplo, tú tienes acá, este es un fonema, representa aquí, a la propia acá, a la Q, y aquí a la C, cuando está con A, cuando está con O, con. Este fonema, ¿cómo se le llama? Poligráfico. Aquí es todo lo invertido. Por eso que es falso. Justo, preciso. Chicos, bien, conmigo cerramos. Es que yo sé que usted ya a descansar, ¿no? Mañana, descansar, muchachos, y vayan seguros. Yo sé que va seguro, está de más decir, y yo sé que vas a lograr tu objetivo. Has trabajado bastante, ¿sí o no? ¿No? Han pasado meses, has trabajado meses, y ya llegó el día, ¿no? Pareciese que hace un mes, hace poco no estabas empezando de nuevo el ciclo, ¿no? Repaso, por ejemplo, ¿no? De veras, se pasó rapidito, ¿sí o no? Entonces mañana es nuestro gran día y para algunos el domingo, ¿sí o no? Y lo vamos a hacer o no. Sé que no me vaya a ir todo triste al examen. Tiene que ir chévere, bacán, alegre. ¿Me entiendes, hijo? No, tú entrar le sabes todo triste, que mira que me falta esto, que pucha, que el profesor Fonseca no me enseñó, ¿sabes qué? Que es el objeto directo, que es el objeto indirecto. Eso ya, ahorita ya no estás para eso. Ahorita estás para estar tranquilo y esperar el examen. ¿O no? ¿Lo vamos a lograr, sí o no? ¿Sí, hijo? ¿Lo vamos a lograr, no, hijo? Hemos trabajado, ¿sí o no, hijo? Bastante. Usted también lo va a lograr. Ese es el deseo, muchachos. Y llévate una buena vibra, ¿no? De tu profesor Fonseca. Llévate una buena vibra, ¿no?
te aplico toda mi sabiduría si te lo traslado a tu cerebro, de veras, con mucho amor. Eso. Bien, chicos, ahí nos estamos viendo hasta la fiesta de los chicos. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Buenas tardes, chicos. A ver, ¿Lo tiene ahí?